de cómo cambiar o cómo pelear. Diga, Dios es real. Dios es real. Amén. En Judas capítulo 1, versículo 3, Judas capítulo 1, versículo 3, dice la palabra, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Verdad? ¿Que ha sido qué? Dado a los santos. ¿De qué santos está hablando? Dígale al que está al lado, está hablando de mí. Aleluya. Amén. Entonces, hay una fe que se nos ha sido dada. Esta es la gran comisión que nosotros tenemos que entender. Esta es la gran comisión. Se manifestó en la antigüedad con los apóstoles, ¿verdad? Notemos claramente la lucha en que la fe que tenían los discípulos, producto de una persecución en esos tiempos, podía describirse de tal manera que estaban pasando por una situación difícil, ¿verdad? Porque el apóstol Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ¿verdad? ¿Cuántos entienden que usted tiene salvación? Amén. Todos tenemos salvación. Pero todo depende de que nosotros aceptemos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces se provoca la salvación. Entendamos claramente que los apóstoles estaban pasando por situaciones de persecución. En ese tiempo podemos describirlo, que ellos pasaban por la misma circunstancia que tal vez hoy estemos pasando algunos. Amén. ¿Cómo lo podemos describir? Leemos en la Biblia que ellos estaban pasando por crisis política, ¿o no? Los apóstoles estaban pasando por una crisis política. Imaginémonos a un presidente gobernando un país que lo tiene esclavizado, ¿no? Que ese presidente está generando en ese país crisis, hambre, en muchos sectores, no en todos, porque hay gente que puede establecer su vida en una condición mejor, pero otros en una condición peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese momento los apóstoles estaban viviendo una crisis política. Estaban viviendo persecución. Estaban viviendo, tal vez uno de ellos o otras personas estaban viviendo crisis matrimonial. ¿Me explico? Porque no es nada diferente lo que estamos viviendo en la actualidad con lo que ellos vivían. Lo que sucede es que nosotros pensamos que lo que vivimos o estamos pasando es mayor que lo que ellos pasaron. En ocasiones esa es la mentalidad que tenemos y decimos, es que lo que estoy viviendo no es nada comparado con nada ni con nadie. Es que solo yo lo puedo soportar. Déjeme decirle que las mismas circunstancias pueden suceder en todo tiempo. En todo tiempo. Amén. Puede suceder que un día venga ese problema, pero notamos claramente, si leemos la palabra de Dios, creemos que lo que sucedió con aquellos hombres fue un día, 2 días, 3 días, porque esa es la mentalidad que nos lleva a pensar de que no es un tiempo de crisis largo, sino que es un tiempo de crisis corto que ellos vivieron, porque así es nuestra mentalidad. Déjeme decirle que antes de ir, y no sé si a todos les pasa, a mí me pasa, para la gloria de Dios, yo no soy perfecto, voy a la estatura del varón perfecto. ¿Me explico? Y si yo creo que me sucede a mí, creo que a algunos, no generalizo, les pasa lo que me pasó a mí.
Yo leía la palabra y pensaba que todo en Israel estaba en el mismo lugar, ¿verdad? Que todo se movía allí porque dice que Cristo Jesús habló en un lugar y después habló en otro lugar. Y yo decía, todo está cerca, pero no es así. Eran horas y horas de camino y también hay lugares que están cerca. Por ejemplo, el Monte de los Olivos. Está allí mismo. Que caminando se va. Pero ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Nosotros, nuestro entendimiento nos lleva a comprender lo que vivimos en la actualidad. Pero ellos también pasaron situaciones difíciles. Por eso el apóstol Judas les habla a ellos y nos habla a nosotros de las circunstancias o problemas que pueden venir. Si el problema que vino a nuestras vidas fuese de un día o fuese de 2 días, ¿usted cree que menguaría la fe? No menguaría la fe, porque un día, ¿cuál no soporta una crisis, un problema por un día? Cualquiera. Si tiene problemas en el matrimonio, de un día, esto pasa, no pasa nada, ¿verdad? Si tiene problemas en el trabajo, no pasa nada, un día no. Se enfadó mi jefe, mañana va a venir con otro carácter, ¿verdad? Porque vivamos la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Ellos no vivieron un día, ellos no vivieron 2 días. Hay algunos que vivieron toda su vida en problemas, en situaciones difíciles. Y el apóstol Judas les dice, exhortándolos, les dice, contiendan ardiamente por la fe que les ha sido dada. Quiero que ustedes entiendan hoy la palabra. ¿Qué es lo que sucede con nuestras vidas? Dios se quiere manifestar, sí. Pero ¿de quién depende la manifestación? ¿De nosotros o de Dios? Porque Dios siempre quiere trabajar. Dios siempre quiere entrar en el corazón de cada uno de nosotros. Pero allí está donde nosotros tenemos que mantener la fe. Dígale al que está al lado, tienes que mantener la fe. Dile, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque mi fe me va a mantener firme en el Señor. Amén. ¿Estamos acá? Yo puedo pasar por situaciones difíciles. Usted puede pasar por situaciones difíciles, pero el apóstol Judas nos está diciendo que vivamos una verdad. Amén. Que no vivamos una mentira, sino una verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que ha cambiado en nuestras vidas? Estoy hablando con alguien que ya ha estado años en el evangelio, que ya conoce la palabra de Dios, que sabe que Dios quiere con nosotros una relación. ¿Me explico? Para cualquiera que se conecte, si está conectado y recién está entendiendo la palabra o recién se conectó y no entiende que Dios quiere obrar en nosotros. Y hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que un Dios que ame pueda mantenerme en una crisis? Yo lo he escuchado. ¿Usted no lo ha escuchado? Sí. Usted camine por la calle. Usted ande o en el trabajo incluso. Usted escucha cómo muchas personas dicen, no, es que si Dios existiera no hubiera tantas guerras. ¿Verdad? Pero el apóstol Judas nos habla y nos dice cómo tenemos que aprender a vivir. Si usted conoce verdaderamente que Cristo Jesús es su Señor, entonces pelee su fe. Pelee su fe. Amén. Entonces, si fuera de esa manera, que todos los problemas fueran por un día, no hubiera que nuestra fe no menguara. Amén. Cada persona pasaba por situaciones de aflicción por largos tiempos y para algunos toda la vida. Pero lo que los mantenía era la verdad, Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Recordemos que cuando el apóstol Judas escribió esta carta, ya Cristo estaba en el trono de la gloria, de la presencia a la diestra de Dios, del Dios Padre. ¿Sí me explico? Ya estaba allí. ¿Quién los sostuvo a aquellos?
Cristo Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Judas dice a todos y nos dice a nosotros, peleemos nuestra fe. ¿Cuántos de acá no tienen problemas? Y si usted no tiene problemas, dígame cómo lo hace, porque yo recién estoy entendiendo cómo hacerlo, cómo pelear. Yo leo la palabra y inmediatamente entiendo cómo hacerlo. ¿Me explico? Por eso tenemos que entender, querida familia, que nosotros somos aquellos que Dios quiere instruir. Amén. Entonces, entendamos claramente que ellos serán sostenidos, así como nosotros, por Jesús y el Espíritu Santo. Si no fuese así, déjeme decirle que ya usted hubiese tomado la decisión de dejarlo al cabezón de su marido. Perdóneme, pero yo los amo a todos. O viceversa. ¿Sí me explico? Usted hubiese tomado una decisión en un momento de crisis. Algunos, como están pasando por una situación verdaderamente económica bastante fatal, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Solo, no quiero que lo diga alto porque estamos en directo, pero porque no le van a escuchar. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando estamos sin Cristo en un problema difícil? ¿Qué es lo que hacemos? Vendemos lo que tenemos. Vendemos la casa, vendemos el coche. ¿Por qué lo hacemos? Por la misma necesidad, porque no tenemos al Señor que nos direccione. Y cuando Cristo Jesús está en nuestras vidas, soportamos y soportamos, porque esperamos en nuestra fe el cambio que Cristo Jesús dijo que haría en cada uno de nosotros. Amén. El apóstol Judas les habla en ese tiempo a aquellas personas y nos habla a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es pelear dentro de nosotros por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿La fe que usted tiene que pelear es por la que le dieron a su hermano? No. Es la misma palabra de Dios, dice que a quién se le ha sido entregada. A los santos, es a usted, es a mí, pero mi fe es para que yo la pelee, es para mantenerme verdaderamente en el camino que Cristo Jesús hizo para ir al Padre. Yo puedo enseñarle a usted y le estoy enseñando ahora, pero usted tiene que pelear su fe. Amén. Pastor, ¿y cómo peleo la fe? ¿Qué es lo que te quiere sacar del propósito? ¿Qué es lo que te quiere sacar del propósito? El problema, el pecado. Ahora, le hago una pregunta. Si usted amara incondicionalmente al hombre que está a su lado o viceversa, ¿usted no muere a todo? ¿Me explico? ¿O no? ¿Usted no muere por amor y perdona todo? Sí. Sí. ¿Qué es lo que hacemos si verdaderamente tenemos esa fe? Dejarme rendir, que me venzan, que me derroten o pelear. Seguir peleando en esa fe y declarar que hay un cambio. No lo veo, pero hay un cambio. No lo veo, pero sigo adelante. No lo veo, pero Dios lo declaró. No lo veo, pero Dios me lo va a entregar en el nombre de Jesús. Amén. Si usted no me entendió, cuando amamos no queremos perder. No lo dejamos. Es lo mismo la fe. Si usted cree que tiene una fe que Dios le dio, entonces pelee por esa fe. Entonces continúe peleando por esa fe, porque la fe que Dios le dio es lo que nos mantiene. Le mantiene a usted, me mantiene a mí. Esa fe es la que hace que yo continúe en el Señor, en el nombre de Jesús. Porque si no fuera por eso, ya hace rato hubiéramos dejado todo. Seamos realistas.
Yo no puedo decirte, no, es que nada te va a pasar. Conociéndolo al Señor, dice la misma palabra que tendremos que aflicciones. Las aflicciones son problemas, pero lo único que me va a mantener es la fe que hay dentro de mí. El problema puede venir, pero no me va a sacar de la presencia del Señor. Yo tengo la fe y tengo que pelear esa fe para que no mengue, sino para que crezca en la voluntad del Señor. Amén, lo creemos. ¿Cómo hago, pastor, para continuar? Sigue creyendo, sigue peleando. Pastor, pero es que ya no aguanto. Lo natural, sabes cómo hacerlo, pero en lo espiritual, sabes cómo ganarlo. Sabes cómo ahora mantenerte para ganar la batalla en el mundo espiritual. Amén. Pastor, yo me he mantenido. Gloria a Dios si te has mantenido en la fe, si has peleado en la fe, si has creído verdaderamente. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Porque algunos sí verdaderamente han peleado, han aguantado, han cerrado sus ojos para abrir los ojos espirituales, han cerrado sus oídos naturales para abrir los oídos espirituales. Han cerrado su boca natural para abrir la boca del mundo espiritual y poder ser voceros de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho que tus ojos vean en lo natural? Que ha querido sacarte del propósito y del camino que es Cristo Jesús. ¿Qué has escuchado en lo natural que ha provocado en tu vida que te aparte y te saque del propósito? Por eso te digo, hay algunos que han cerrado sus ojos naturales para abrir sus ojos espirituales. Hay algunos que están entendiendo la palabra de Dios y dicen: yo voy a cerrar mis oídos ahora. Yo no voy a escuchar crisis, yo no voy a escuchar problemas, yo no voy a escuchar lo que se mueve en esta dimensión. Yo voy a escuchar lo que Dios quiere hacer conmigo. Estamos acá, querida familia. Eso es lo que Dios quiere. Muchas de las veces entendemos que entrar a la iglesia es recibirlo a Cristo Jesús y estamos en una burbuja, como dice la palabra, que León dice, anda alrededor. ¿Y qué león es? El pecado, el enemigo, el que quiere dañarte. Pero no es solo eso, querida familia. Él anda buscando, pero depende de nosotros también. ¿Qué fe estoy peleando? Si yo no peleo una fe, ¿usted cree que va a estar en una burbuja? ¿Usted cree que Dios le va a estar guardando? Déjeme decirle que si usted no pelea, esa burbuja se levanta. Y dice que León anda buscando al débil. Dice que León anda buscando a quien devorar. Aquel enemigo quiere devorarnos, pero solo se va a mantener fuerte cuando usted pelee. Cuando usted pelee en su fe. Cuando usted se levante verdaderamente a creer que Cristo Jesús sí es real. Para poder entender este versículo de Judas capítulo 1, versículo 3, vamos a Judas capítulo 1, versículo 5. Judas capítulo 1, versículo 5. Y dice la palabra en Judas 1, 5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, dice la palabra, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Después qué? La palabra nos lleva y parece que vemos un Dios malo, ¿verdad? Pero si leemos en el libro de Job, ahí nos revela quién pide permiso para hacerte daño. ¿Sí me explico? Y por causa de las decisiones que tomamos en la vida, antes Judas le dice: no vaya a ser que esto se repita. No vaya a ser que ustedes, sabiendo que Dios hizo con aquellos, suceda con ustedes. Le dice: peleen la fe, no dejen que su fe mengüe,
Porque una vez que su fe mengua, ¿qué es lo que va a suceder? Va a venir el despido, va a venir la destrucción matrimonial, va a venir todo lo malo, querida familia. Pero si usted se mantiene en la fe y usted pelea y usted dice, Cristo Jesús dijo en su palabra que la llaga de Él va a hacer que yo sea sano. Entonces yo declaro sanidad sobre mi cuerpo. Él me dijo que me hacía libre, yo me declaro libre. Él me dijo que me hacía más que vencedor, entonces yo lo creo. Yo no tengo que pelear contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Yo tengo que levantarme a pelear con lo que quiere vencerme, porque la palabra de Dios dice que Él me dio una fe y tengo que pelear en esa fe. ¿Qué es lo que nos quiere derribar? ¿Qué es lo que nos quiere aplastar? ¿Qué es lo que nos quiere sacar del propósito? ¿Hay algo que nos quiere sacar? ¿Es una mentira que ha venido a tu vida como una verdad? Porque las mentiras se las recibe como una verdad, ¿o no? El médico te dice, te quedan 3 meses de vida. ¿No es una mentira? ¿O usted la cree verdad? Yo no la creo. Porque Cristo Jesús dijo que me compraba a precio de sangre. Y que Él me lavaba, que me hacía una nueva criatura. Y que Él me hacía más que vencedor en el nombre de Jesús. Pastor, pero ¿qué sucede con algunos que murieron con cáncer? Déjeme decirle que están viendo lo natural, no están viendo el mundo espiritual. Porque si Cristo Jesús me compró, le pertenezco a Él. ¿Y a dónde voy a ir? Al reino del Hijo amado. Con cáncer o sin cáncer, yo voy al reino de mi Hijo amado, del Hijo amado, en el nombre de Jesús. ¿Estamos entendiendo la palabra, querida familia? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que hace que podamos vivir una mentira o una verdad? Es alguien, somos nosotros. Lo que usted crea. Si tiene una fe, continúa en esa fe. Pastor, pero no lo veo. Vuelvo a decirte, si los apóstoles hubiesen vivido un día, no estuvieran escribiendo estos versículos. Ellos lo escribieron por causa de los que perdían la fe, por causa de los que estaban sufriendo, por causa de los que estaban encarcelados, por causa de los que tenían lepra, por causa de los que tenían una enfermedad. Yo quiero decirte a ti, si tú has pasado por una prueba y esa prueba no se ha ido todavía, sigue creyendo en fe, pelea, pelea y pelea, porque Dios es verdadero y real en el nombre de Jesús. Él es verdadero. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que nosotros creamos verdaderamente que el problema sigue, pero yo sigo manteniendo mi fe. Porque estás temporalmente en este tiempo. Estás pasando por un tiempo nada más en esta dimensión terrenal. Déjame decirte que parece un día, una eternidad, un año, una eternidad. Tengo 40 años, 50 años, 70 años, pastor, y lo que he vivido ha sido desastroso, ha sido problemas tras problemas. Déjame decirte que hay una palabra que dice en Lucas, un millonario que se fue al Hades y un mendigo que sufrió, le dice a Abraham, al millonario, este hombre, dice, sufrió sus males en la tierra, pero ahora está disfrutando de sus bienes, de la paz, del gozo. Querida familia, hay momentos en la vida que el problema nos quiere limitar, que una enfermedad nos quiere limitar. No hay nada que te limite. Solo sigue peleando tu fe. Solo sigue peleando tu fe. No significa que vas a recibir hoy. Solo depende de la voluntad de Dios. Yo no soy Dios ni tú eres Dios, pero sí soy el Hijo de Dios, el que cree verdaderamente que hay una fe dentro de nosotros que puede hacer que nos dé la bendición, querida familia. Estamos entendiendo la palabra de Dios. Pastor, pero ¿qué hago con esto? Yo te estoy hablando del mundo espiritual.
Te estoy hablando cómo mantenerte en Cristo Jesús. Solo analiza, porque hay personas que me han preguntado, pastor, ¿pero qué hago? Me ha maltratado este hombre, ha ido a lo físico. Entonces, ¿qué es lo que te dice la ley terrenal, querida familia? Que si ya llega a eso, lo siguiente que es, que te envía el Señor, que partas con Él por causa de un individuo. Pero si no ha llegado todavía aquello, y son solo caracteres, por causa, busca la raíz y empieza a pelear en fe. Sigue creyendo, sigue creyendo. Hay cambios todavía, querida familia. No puedes juzgar a otra persona en la condición por la cual se encuentra. Solo tienes que aprender a recordar y a entender qué es lo que hizo que eso suceda. Yo no te puedo decir la causa por qué sucedió, porque cada uno provoca una causa, querida familia. Pero lo que sí te puedo decir es que a pesar de estar pasando por situaciones difíciles, el apóstol Judas nos dice: pelea tu fe, pelea tu fe. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo, pelear nuestra fe, querida familia. Estamos acá, querida familia. Es tiempo de entender la verdad en cada uno de nosotros, porque lo único que puede cambiar nuestro pasado es la gracia del Señor. Lo único que puede cambiar es la gracia. Dios siempre ha querido salvar al que lo busca, al que le clama de corazón. Siempre ha querido atender su clamor. Siempre. Y si usted dice, ¿cómo es eso, pastor? Déjeme llevarlo a la palabra de Dios. Recordemos que Dios envió a un hombre llamado Moisés para sacar un pueblo que estaba en esclavitud. ¿A quién envió? A Moisés. ¿Cómo estaba la mente de aquellos? La fe, ¿cómo estaba? Muchos habían perdido la fe y se habían vuelto idólatras en vez de buscar la presencia de Dios. ¿Qué es lo que sucede en estos tiempos? Personas que han conocido la palabra de Dios, personas que han estado en un ministerio, personas que le han servido a Dios como ministros, como pastores, como diáconos, como ancianos de un ministerio, están en el mundo. ¿Por qué? Porque no han mantenido la fe de alguien que verdaderamente sabe que Dios puede cambiar todo. No es el tiempo de nosotros, sino el tiempo de Dios, querida familia. Dios envió a Moisés. Si nosotros recordamos, Dios envió también a un Siba. Diga conmigo, Dios envió a un Siba a sacar a Mefibosé. El rey te está llamando para enviarte a sacar al que está en el pecado, lisiado por causa del pecado. Hay un Siba, hay un David que Dios está enviando, hay un Moisés que Dios está enviando a pelear, a sacar a alguien que está perdido. Ese eres tú, querida familia, ese soy yo. Yo te estoy predicando ahora. Dios te envía a una casa para que le prediques a alguien que está lisiado y que no puede salir, a alguien que está en pecado y no puede caminar. Dios está enviándote para que le digas a aquel hombre, a aquella mujer: Cristo te ama. Nadie te pueden despreciar, te pueden hacer daño, pero Cristo nunca te va a hacer daño. Él está con los brazos abiertos para decirte: hoy llegó tu día. Hoy llegó tu día para que salgas de ese lugar. Y va a usar un Moisés, va a usar a un David, va a usar un apóstol Judas para decirte: pelea con fe, pelea por tu fe, pelea con lo que Él te ha dado. Eso es lo que Dios quiere hoy, que entiendas la palabra, que el cambio depende de lo que tú creas. ¿Crees más en el pecado, en lo que pasa en la discusión, o crees verdaderamente que Dios te está capacitando para llevarte a salir del estado en el cual nos encontramos? Pastor, yo desde que me convertí, mi fe no ha menguado. ¿Y qué pasó cuando te enteraste que el cabezón de tu familiar está a punto
de pasar por una crisis no te afecta. ¿Cómo está tu fe en ese momento? Cuando estás pasando por una realidad en este mundo y no en la realidad del Espíritu, yo quiero decirte que la realidad de este mundo te dicen, te quedan 3 días. Yo saltaría, yo me gozaría. Pastor, sí, y su mujer, sus hijos. El Señor los sostiene, el Señor se encarga. Pero si Él me manda a llamar, gloria a Dios. Pero si no es el tiempo todavía, yo tengo que pelear mi fe y decirle, Señor, si viene de ti, aleluya, yo voy a ti. Pero si no viene de ti, Señor, todavía hay mucho trabajo que predicar, que hablar, que decir. Señor, yo quiero continuar, pero hágase su voluntad en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Yo quiero decirle en este momento que Dios quiere levantar un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer que quite o saque a aquel que está perdido en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 5. Porque usted me va a decir, ¿y dónde está eso, pastor? Segunda de Samuel 9:5 dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. ¿A quién? A Mefiboset. Yo quisiera que tú puedas entender hoy que tú no estás acá por casualidad. Tú no estás preparándote porque te obligan. Los jóvenes a decir, es que mi padre me obliga. Es Dios que pone en el corazón de tus padres para que vayas entendiendo desde tu pequeña edad quién es Cristo Jesús. Su palabra dice que Cristo Jesús crecía en estatura y en conocimiento. En estatura y en conocimiento. Me imagino que para que él crezca en conocimiento, tenía un maestro en casa todos los días. Aquel José que vemos como carpintero, no solo era carpintero, era un maestro de la palabra de Dios. Dios no encarga a sus hijos a alguien que no le va a enseñar. Dios pone a sus hijos en un ministerio que lo levanten en fe, que lo levanten en poder, que lo levanten en conocimiento. Allí pone Dios. Dios puso a su hijo en manos de alguien que lo iba a hacer crecer en el conocimiento de la palabra y en la voluntad de Dios. Querida familia, Dios quiere cambiar nuestras vidas. Por esta razón, Él nos quiere preparar y su palabra es la que nos abre el entendimiento, nos cambia, nos transforma, nos hace una nueva criatura. Amén. Por la mañana estábamos estudiando y me llamó la atención este texto bíblico, 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Pastor, pero ya habló. Hay algunos que no estuvieron. Y hay otros que no entendieron tampoco. Y es importante. Por eso es que la palabra tiene que predicarse todo un tiempo. Es que ya el pastor lo habló. No, el pastor lo habló para los que estaban. Y para los que no entendieron, le vas a hablar tú acerca de lo que entendiste que el pastor habló. Eso es lo que entendemos, que los predicadores de aquellos tiempos nos dejaron las escrituras para poder entender y para poder seguir predicando. La palabra tiene que predicarse, querida familia. Y dice la palabra en 1 Corintios 6:13, dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a los otros destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Querida familia, el apóstol Judas le estaba hablando a aquellos hombres que peleen. ¿Y qué iban a pelear? La fe. Aquí no se está hablando de un vientre y de una vianda. Está hablando de algo del cuerpo que necesita y está hablando de un alimento natural. Pero las dos cosas no van a partir al reino.
¿Sí me explico? Las dos cosas no van a partir al reino. La comida natural que habla la vianda es para sostener el cuerpo hasta que partas con el Señor. ¿Estamos acá? Pero, dice la palabra, pero tanto lo uno como lo otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Cuando nosotros entendemos esta verdad, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra mente tiene que cambiar, querida familia. ¿Qué es lo que sucede cuando habla la palabra que nosotros, este cuerpo no es para fornicación? Tengo que entender que si entiendo que la comida es para el vientre, ¿verdad? Tengo que entender que este cuerpo es para el Señor. Porque entendemos claramente que tenemos que comer. Es más, algunos ya están pensando en ese filete que se van a comer después de salir de acá. ¿Sí o no? Algunos, no digo todos. ¿Verdad? Algunos ya están pensando, uy, ahorita voy y lo que dejé preparado, uy, es que eso está riquísimo. Ya están pensando en lo que van a comer, ¿verdad? Porque es algo natural. ¿O usted deja de pensar de comer? ¿Ah? Me imagino a alguien que diga, yo no pienso hoy comer. Y si lo hace, venga y nos ponemos a ayunar. Me uno a usted. Porque dice que no va a comer. Entonces, es lícito para poner nuestro cuerpo en ayuno. Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Todos nos vamos a lo natural. ¿Verdad? Son las 2 de la tarde. Ya el estómago me está hablando. Es que me cruje por dentro. Ya hay un león adentro que quiere devorar todo lo que le vaya a dar, ¿verdad? Toda comida que vaya. Entonces nos vamos a lo natural y sabemos que tenemos que hacer aquello. Pero dice la palabra, pero el cuerpo no es para la... ¿Y por qué fornicamos? Pastor, yo no me acuesto con nadie. Uy, yo solo con mi marido y yo no. Pero ¿y cuando pecas? ¿Con quién fornicas? ¿O no somos novia de Jesús? Porque déjame decirle que yo lo entiendo así. Hay personas que lo predican, que somos la esposa. Eso es conforme lo entiendan. Pero yo tengo claro que el Señor nos ha creado para entender cómo somos en lo natural y cómo somos en el mundo espiritual. Y la palabra tiene acusación, ¿verdad? ¿A usted no lo acusan si lo ven con alguien? Acusa. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos decir que somos esposa? Entonces estamos en adulterio, porque estamos pecando todavía. ¿O no? ¿Quién no peca? ¿Y quién es el dueño del pecado? ¿Quién es el que... Entendamos básicamente, querida familia, ¿no? Entonces, si entendemos que no tenemos que fornicar, porque este cuerpo le pertenece ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Ahora, lo importante de esto es que usted comprenda la palabra de Dios, ¿verdad? Ya usted va a venir a alguien, sea un problema, sea una tentación, y quiera hacer que el cuerpo fornique. ¿Sí me explico? ¿Es fácil, pastor? No es fácil, pero tenemos que pelear. Tenemos que entender que si usted deja de comer, no va a aguantar muchos días. Pero a eso sí entendemos que tenemos que hacerlo. Pero si Dios nos dice que el cuerpo no es para la fornicación, entonces entendamos que este cuerpo no es para fornicación. Tengo que andar en la presencia de Él. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere hablar? En todo este trayecto de la palabra, Dios nos ha hablado qué es lo que tenemos que empezar a hacer. Es pelear nuestra fe. Cambiar nuestro concepto.
Pastor, pero tengo problema. Sigue peleando en la fe. Pastor, no puedo salir de este problema. Sigue peleando en la fe, porque Dios es verdadero. Dios dice en su palabra que recordemos que Él venció al mundo, que Él venció la aflicción, que Él venció el cáncer, que Él venció la diabetes, que Él venció el problema matrimonial, que Él venció el problema de crisis, que Él venció todo en la cruz del Calvario. ¿Estamos acá? Entonces, ¿qué es lo que nos manda Dios? A que peleemos nuestra fe. Quiero decirte, querida familia, en este momento, que tenemos que cambiar nuestro concepto de vida. Dios nos está hablando en qué estamos deteniéndonos a pensar. Estamos deteniéndonos a pensar más en el problema o en la fe que nos fue dado el Señor. La fe desarrolla la gracia. La fe no le fue dada a aquel que la necesita, sino a aquel. La fe le fue dada a aquel que lo necesita. Por eso quise ver si estaban despiertos. Porque la fe le fue dada a los santos para desarrollar la gracia. Y la gracia solo se provoca en alguien que clama, en alguien que dice: Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gracia, yo quiero ver cómo tú obras de manera sobrenatural. Allí se manifiesta la gracia, allí se manifiesta el poder de Dios. ¿Me explico? ¿Estás capacitado? ¿Te estás capacitando? Dios quiere hacer de ti un David, un Moisés. Dios quiere hacer de ti un Siba, querido hermano. Dios quiere hacer un hombre que venza primeramente lo que hay, que lo está derrotando a él. Estamos acá, querida familia. ¿Qué es lo que nos está derrotando? ¿Hemos intentado todo? ¿O todavía seguimos sufriendo? ¿Y queremos seguir sufriendo? ¿O hoy tomamos una decisión y le decimos: Señor, yo voy a pelear en fe, pero nada me va a derribar, nada me va a sacar del propósito? Señor, pueden hacerme lo que sea, pero nada me va a apartar de tu presencia. Señor, es más bien estar un minuto alábalo, alábalo. ¿Para qué Él nos trae? ¿Para qué Él nos trae a este lugar? ¿Para que sigamos todavía en esa mentira del enemigo? ¿O para que entendamos verdaderamente qué es lo que tenemos que hacer? Pastor, pero usted no se le ve el fluir. Déjame decirte que yo peleo mi fe. Tú tienes que pelear tu fe. Y la voluntad de Dios hará que se vea visible tanto en mi vida como en tu vida. O no en mi vida y en tu vida sí. No sé, no puedo decirlo. Es que Dios te va a prosperar. Es la voluntad de Dios. Dios te va a prosperar, sí. Pero el tiempo lo ponemos nosotros o lo pone Dios. ¿Cuándo se puede acelerar aquello? ¿Cuándo se puede acelerar aquello? Porque muchas personas dicen en primera de Judas 1:3, ahí nos está diciendo el tiempo. Pero yo me pregunto algo. ¿Cuántos años sufrieron aquellos apóstoles de Jesucristo? Ellos no entendían que tenían que ser, no me malinterprete, prósperos en esta dimensión, sin Cristo. Ellos entendieron que tenían que ser prósperos en esta dimensión, pero con Cristo. Porque dice la palabra que no hay un hijo que mendigue pan, ¿verdad? Entonces, yo tengo la bendición de Dios. Soy millonario, pero en Cristo. Ahora, ¿qué entiendo con ello? Que yo puedo tener las riquezas, pero sin Cristo no soy nada. Pero con Cristo
mi vida tiene que cambiar en esto. Tengo que pelear no por lo que tengo fuera de mí, sino por lo que tengo dentro de mí. Porque el apóstol Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y eso es lo que estamos predicando ahora, querida familia. Ellos ya partieron. ¿Acaso las escrituras fueron escritas para ellos? Fueron escritas para ellos y para nosotros en este tiempo. Y ellos nos hablan a través de estas escrituras y nos dicen qué es lo que tenemos que pelear. Tenemos que pelear la casa. Tenemos que pelear el coche. En parte sí, pero en partes no. Porque si las riquezas es el amor al dinero, me va a hacer perder. Entonces me está dando una orientación y me dice, tú puedes tenerlo todo, pero lo que tienes, que no te conquiste. Solo quien te puede conquistar es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que cambiar, querida familia. ¿Qué es lo que determinamos ahora? ¿Necesito mi salvación? ¿Necesito pelear lo que dice que ha sido dado a mí, la fe, y a usted? Entonces empiece a pelear. Entonces empiece a pelear. Entonces levántese y destruya todo conocimiento que hasta hoy había estado. Dios lo está capacitando ahora para empoderarlo y llevarlo a otra dimensión de gloria. Quiero decirle que usted está recibiendo el conocimiento de la palabra para que su cuerpo le sirva a Dios, le pertenezca a Dios. Estamos acá. ¿Qué es lo que lo mantenía? Su cuerpo, ¿en qué lo mantenía? ¿En una mentira? ¿En una enfermedad? ¿En una crisis matrimonial? ¿Para eso estaba su cuerpo, para servir aquel fracaso? ¿O su cuerpo fue creado para servirle a Dios? Hoy usted ha entendido la palabra. Hoy usted tiene que pelear por esa fe que Dios ha puesto en su vida, porque en eso se va a mantener y su cuerpo le va a pertenecer ¿a quién? Al Señor. ¿Estamos acá? ¿A quién le va a pertenecer? Al Señor. Querida familia, Dios es grandioso. 1 Corintios 6:13, y con eso ya cerramos. Para que usted entienda todo donde lo quiero llevar. 1 Corintios, hijos. 1 Corintios 6:13 dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero todo al uno como a los otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿En qué nos estábamos conduciendo? ¿En una mentira? ¿Tu cuerpo estaba cediendo más a la depresión? Yo quisiera que entiendas hoy dónde estabas llevando tu cuerpo. ¿Estabas llevando tu cuerpo al pecado? ¿Estabas llevando tu cuerpo al alcohol? ¿Estabas llevando tu cuerpo a la fornicación? ¿Estabas llevando tu cuerpo a las drogas, al alcohol? ¿Estabas llevando tu cuerpo a aquello? Pero Dios dice que te dio un cuerpo para que lo lleves a Él. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, no es para la fornicación, no es para el alcohol, no es para la droga, no es para la prostitución, no es para ninguna cosa de este mundo, es sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿Qué es lo que me ha conducido que este cuerpo ceda? ¿Sí me entiende? ¿Ah? Si tu fe todavía está, entonces determina que este cuerpo es para el Señor. No es para el pecado, es para el Señor. ¿Cuántos están entendiendo la palabra hoy? Y pueden cambiar su mente y decirle: Señor, perdóname, porque he comprendido, Señor, que tenía autonomía en mi cuerpo.
que podía hacer con mi cuerpo lo que yo quisiera. Pero Dios te dice en este momento: yo te di ese cuerpo para que me pertenezca a mí. Hoy has entendido la palabra del Señor. Ponte en tus dos pies y glorifícalo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile: Señor, en esta hora, amado Padre Celestial, te pido perdón, Señor, porque no tuve conocimiento, Señor, y cedí este cuerpo a la droga, al alcohol, al pecado, Señor. Pero hoy entiendo que este cuerpo tengo que llevarlo a tu presencia. Dile: Señor, este cuerpo es tuyo. Es tuyo. Dile: lávalo, Señor. Lávalo, Espíritu Santo. Y haz de mí, de este cuerpo, el templo tuyo. Dile: Señor, en este día quiero que tú obres en mí. Dile: Señor, yo te necesito cada día. Tu palabra es la fuente de cambio. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Wow. Si tú has estado conectado hasta ahora y has estado escuchando la palabra del Señor, permíteme decir que Dios está haciendo cambios. Si a lo mejor por una invitación del Padre Celestial te has conectado por primera vez y tú has estado viviendo siempre cediendo tu cuerpo a la maldad, al pecado, déjame decirte que Dios te dice hoy que tu cuerpo le pertenece a Él. Y Él quiere hacer algo, sacarte de esa esclavitud, de la droga, del alcohol. Él quiere sacarte. Y lo único que Él nos pide es que dentro de ti Él puso una fe. Que quiere Él con aquello que tú pelees, que tú sigas adelante, que tú puedas levantarte y decirle: Señor, quiero cambiar. Y Dios lo va a hacer. Si has entendido hoy la palabra, solo búscalo. Haz esta oración conmigo y el pueblo me acompaña y di: Padre Celestial, en esta hora me arrepiento de la vida que llevaba. Renuncio a toda contaminación y a toda dirección que me conducía. Pero hoy, mi amado Cristo Jesús, reconozco que resucitaste por voluntad de Dios y que estás a la diestra de Dios Padre. Y en esta hora yo te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón, cambies todo concepto, cámbiame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración de fe, déjame decirte que Dios va a hacer algo grande y poderoso. El Ministerio Restauración Madrid se despide con un amor, pero bien grande para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, amén.